Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Jico y amigos que se conectan en esta tarde para ver la predicación de la palabra de Dios en el servicio de la tarde, que ahorita estamos suspendidos presencialmente debido a la pandemia. Sin embargo, sí estamos subiendo los videos de las predicaciones y esperamos que sea de bendición estos mensajes cortos que estamos viendo acerca del Mesías prometido, basado en Isaías 53. Les mandamos muchos saludos, hermanos. Estamos orando por la iglesia. Les amamos y esperamos que este tiempo breve de estudiar la palabra de Dios sea una bendición para su vida. Vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias en Isaías 53. Les animo que puedan tenerlo listo y que pueda ser de bendición la palabra de Dios y prepare su corazón. Vamos a orar que Dios bendiga este tiempo. Señor, gracias por la bendición de estar juntos esta tarde escuchando tu palabra. Te quiero suplicar que tú hables al corazón de cada uno de los hermanos que se han conectado. Te ruego, Padre, que a través de este tiempo podamos gozarnos en tu palabra, que tu Espíritu Santo me use para exponer tus escrituras de manera correcta y que pueda ser de bendición para nuestra vida. Bendice, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nuestro entendimiento para que pueda llegar tu palabra y hallar lugar en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te ruego que bendigas este tiempo juntos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo reaccionas tú cuando hay dolor en tu vida? Se puede conocer mucho a una persona por cómo responde en una situación de dolor. Los que son bien portados en tranquilidad, puede que se tornen agresivos, violentos o maldicientes cuando reciben dolor. Las personas se les conoce en medio del dolor. Yo recuerdo cuando era un niño, me fracturé una muñeca. Me he fracturado varias veces, pero cuando me fracturé la muñeca izquierda, fue la primera vez que me fracturé un hueso. Y en realidad yo no sabía cómo responder a ese dolor, era nuevo para mí. Estábamos jugando a las atrapadas y tropecé y caí, todo mi peso cayó sobre mi muñeca izquierda y se me dislocó y se podía ver el hueso salido. Y pues lo único que yo recuerdo es que me levanté, tenía unos 10 años y me dolía mucho mi muñeca y se veía el hueso salido. Entonces fui con mi papá, afortunadamente su amigo era médico y pues ahí me entablillaron un poquito y luego fuimos al hospital a urgencias. Pero estando en el hospital había tanta gente en urgencias que no nos dejaban entrar y pues yo nada más estaba asustado y con mucho dolor, pero hasta ahí. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que llorar para que te dejen entrar. Yo le dije, pero ¿cómo? Yo no sé cómo hacerle. Mi papá dijo, si tú lloras, te van a dejar entrar. Y pues yo no tenía deseos de llorar, pero saqué mis dotes de actor, yo creo, y empecé a llorar y nos dejaron entrar. Y entrando ya nos atendieron, me pusieron anestesia local y yo no sabía qué es lo que iba a ocurrir, me sacaron radiografías y todo y estando ya ahí en el consultorio, se acercaron tres doctores, dos doctores y un enfermero y me sujetaron fuertemente, yo no sabía qué iba a suceder y entonces un doctor me separó la muñeca del antebrazo del radio decúbito y entonces me los colocó de regreso. Y yo no sabía cómo responder a eso, pero sabía que me dolía mucho. Y en ese momento lo único que hice fue gritar y soltar patadas. Y fue mi reacción al dolor. ¿Cuál es tu reacción al dolor cuando alguien te ha lastimado, cuando te has lastimado? ¿Cómo reaccionas tú al dolor? La respuesta al dolor varía de persona a persona. Unos ante el dolor sienten frustración, otros sienten amargura, otros odio, otros sienten deseos de venganza. Ahora, al pensar en nuestro Señor Jesucristo, quiero hacerles pensar que después de su sufrimiento, de su pasión, nuestro Salvador no respondió con ninguna de estas maneras negativas. De hecho, estando en la crucifixión, todavía Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No respondió de esas maneras negativas. Y aún después de su cruz,
Jesucristo responde de una manera increíble. Él responde con satisfacción. En nuestro texto, en Isaías 53, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo Jesucristo, después de su sufrimiento, Él siente verdadera satisfacción. Vea, y 53, 11. Dice la palabra de Dios: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es muy interesante cómo dice ahí: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo le titulé a este mensaje el Mesías satisfecho, porque eso es lo que nos enseña este versículo, que Jesucristo estuvo satisfecho después de su cruz. Y este capítulo, hermanos, es interesante porque primero nos habla del sufrimiento del Mesías. Inmediatamente nos habla de la muerte del Mesías. Después nos habla de la resurrección del Mesías, pero no acaba allí, sino nos habla de la resurrección, y estando resucitado nos habla de la satisfacción que tiene Jesucristo al haber sufrido la cruz. Y es muy interesante este tema porque los evangelios no nos cuentan mucho acerca de la satisfacción, pero Isaías nos lo cuenta. Noten Isaías 53, 11, donde nos habla de que Él quedará satisfecho. Ahora, ¿por qué el Mesías estaría satisfecho? Es muy interesante la reacción del Señor Jesucristo. Pero el mismo texto nos lo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de personas salvas le da satisfacción a Cristo. Cada vez que el Señor Jesús se da cuenta que hay gente que está recibiéndole como su Salvador, Él siente satisfacción porque todo el dolor, toda la pasión de Jesús, todo el sufrimiento, todo el dolor que Él experimentó, al ver que nos ganó nuestra salvación, queda satisfecho. Usted sabe qué significa estar satisfecho. Cuando tú trabajas duro en tu casa o en tu trabajo, en tu negocio, trabajas duro, ganas con el sudor de tu frente tu salario, y luego puedes ir y comprar una rica comida y ves a tu familia disfrutar de esa comida, tú sientes satisfacción de tu labor. Me imagino que el 24 de diciembre, hace unos días, celebrando la Navidad, muchos de nosotros compramos comida especial, compramos un rico lomo en nuestra casa y lo gastamos. Sin embargo, al gastar todas estas cosas para la cena de Navidad, era una satisfacción ver a nuestra familia comer rico, comer a gusto. Y esa satisfacción es la que hay después de un sufrimiento. Y hermanos, de la misma manera, así siente el Señor Jesucristo cada vez que hay sufrimiento. Al pensar en el sufrimiento de la cruz y luego ver cómo nosotros recibimos a Cristo, o cómo alguien más recibe a Jesucristo, la Biblia dice que Jesús siente satisfacción. Yo como pastor, hermanos, puedo decir que me causa satisfacción cuando a una persona es salva, y cuando ese salvo empieza a venir a la iglesia, empieza a crecer, empieza a leer su Biblia, se bautiza, viene a ganar almas. Eso causa en mi corazón como pastor satisfacción. Y hermanos, es una bendición saber que Cristo, al haber pasado ese sufrimiento, humillaciones, quebranto, su crucifixión, ve el fruto de almas salvas, ve la gente que ha recibido a Cristo como su Salvador, y eso le da satisfacción, hermanos. Él ve que ese esfuerzo valió la pena. Hermanos, Cristo en su ministerio terrenal nos habla del gozo que siente Él y también su Padre Celestial cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor. En Lucas 15, el Señor Jesucristo nos da 3 diferentes parábolas que hablan de la bendición de que un pecador se arrepienta. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda encontrada y habla también del hijo pródigo que regresa a casa, el hijo que se había perdido y ha regresado. Y por eso dice Jesús en Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Somos tan especiales para Dios, hermanos, que Cristo se satisface
al ver que su sufrimiento nos benefició para salvación. Pero no solamente nos dice eso el versículo, vea lo que continúa en el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense la segunda frase, por su conocimiento, cuando alguien conoce a Jesucristo, al Mesías, justificará mi siervo justo a muchos. Es interesante que habla del siervo de Jehová allí, del Mesías, y habla de la palabra justificar o justo 2 ocasiones en esa frase. Él siendo justo, él siendo limpio, él siendo impecable, él puede justificar a las personas. Ya dice que justificaría a muchos. Entonces el Mesías se satisface en justificar a muchos. La palabra justificación, hermanos, es uno de los ángulos de la salvación que tenemos. En la Biblia hay muchos ángulos que es la misma salvación, pero son diferentes ángulos desde los cuales se puede ver la misma salvación. Es tan grande nuestra salvación, como dice Hebreos, que se necesita ver de diferentes ángulos. Y cada vez que usted ve algunas palabras en la Biblia, usted debe recordar que son diferentes ángulos de la salvación. Por ejemplo, la palabra expiación. La semana pasada veíamos el tema de la expiación, el Mesías expiador de pecados. Y en realidad ese es un ángulo de tantos que hablan de la salvación. Otro es la palabra santificación, otro es la palabra glorificación, otro la palabra reconciliación, otra es regeneración, redención, propiciación, adopción, imputación, perdón, y todas esas palabras tienen que ver con diferentes ángulos de la salvación que el Señor Jesucristo nos adquirió. Y uno de ellos es la palabra justificación. Es tal vez un poquito difícil de entender esta palabra, hermanos, pero la palabra justificación es un término muy especial. Este verbo aparece al menos 40 veces en el hebreo bíblico y se deriva de un sustantivo que tiene que ver con la ley. Es un término jurídico que involucra un proceso de justicia. La justificación de Cristo significa que, aunque nosotros somos culpables por méritos, Dios nos declara legalmente justos delante de sus ojos mediante la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, debido al sufrimiento de Jesús, cuando una persona confía en ese sufrimiento, la Biblia dice que somos declarados justos por Dios, vistos como justos por Dios. Por eso Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, hermanos, nosotros siendo pecadores, teniendo mérito de pecadores, el Señor nos justificó por haber puesto nuestra fe en su sangre y nos justificó gratuitamente, nos declaró justos. Dios nos ve en Cristo, nos ve justos, nos ve rectos. Por eso al creyente se le llama justo, se le llama recto en la palabra de Dios. También Romanos 5:1 dice eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda salvación es esta, que Dios ve a los cristianos como si fuéramos una persona justa, recta, aunque Dios sabe que por los méritos no lo somos. Qué precioso es esto, hermanos. Ahora también a Cristo le satisface que se salven muchos, no solamente algunos, sino muchos. Ve lo que dice nuestro texto. A mitad del versículo dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice a muchos, Él quiere salvar a muchos. Jesucristo ya sufrió en la cruz, pero a Él le satisface que su sufrimiento salve a más y más personas. Por eso una de las cosas de las que más se goza el Señor es ver a alguien que sale a ganar almas y que lleva a otros a los pies de Cristo. Cristo ya murió por todo el mundo, pero Él quiere seguir salvando con ese sufrimiento a más personas, a muchos. De hecho, en Juan 15 la Biblia dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Hermanos, el Señor ya pagó por todo el mundo, pero solo aquellos que deciden confiar en Jesús es que nosotros vamos a poder recibir esa salvación y satisfacer a Cristo.
Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. No es verdad la doctrina calvinista en que dice que la expiación es limitada, porque no es así en la Biblia. Él es el Salvador de todos los hombres. Él murió por todo el mundo. Sin embargo, dice la Biblia, mayormente de los que creen, es decir, Jesucristo sufrió por todos, pero solamente serán justificados, serán salvos los que creen. Y por eso es que cuando un ganador de almas sale a compartir de Cristo y alguien recibe a Cristo, eso trae satisfacción al Señor Jesucristo. Gana a alguien para Cristo. No hay satisfacción más grande para Él que justificar a los pecadores que creen en Él. ¿Alguna vez tú le has dado satisfacción a Cristo? ¿Alguna vez tú has guiado a alguien a los pies de Cristo? ¿Has ganado a tu primer alma para Cristo? Eso le causa satisfacción. Si tú nunca lo has hecho, te animo a orar y luchar para traerle satisfacción al traer a una persona a los pies de Cristo. O tal vez tú sientes que has batallado y no has logrado salir a ganar almas. ¿Por qué no piensas en esto? ¿Crees que podrías esforzarte un poquito más para salir a ganar almas junto con la iglesia empezando en enero? Lo hemos suspendido por la pandemia, pero esperamos pronto en enero volver a restablecer y ganar almas. ¿Tú crees que podrías esforzarte un poquito más y acompañarnos a ganar almas? Eso le trae satisfacción al Señor. Cristo es presentado en Isaías 53 como el Mesías prometido, hermanos. Y se profetiza que habría de sufrir, habría de morir, habría de resucitar y habría de satisfacerse al ver a cada uno de nosotros recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y cada vez que un pecador viene a Cristo, Jesucristo siente satisfacción. Y es bonito porque cuando nosotros recibimos a Cristo solamente sabemos cómo nosotros sentimos cuando recibimos su salvación. Pero este texto nos dice cómo siente el Señor cada vez que un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo, que le causa satisfacción porque verá el fruto de su sufrimiento. Hermanos, usted y yo podemos causarle satisfacción al Señor Jesucristo al traer a una persona a los pies del Salvador. En el mundo empresarial, las personas ofrecen satisfacción total a sus clientes. De hecho, hay muchas veces que hay política de satisfacción total. Es más, hasta algunas empresas ofrecen que si no hay satisfacción total, se le regresa el monto de su compra. Y es porque a ellos les interesa la satisfacción total del cliente. Hermanos, de la misma manera, si el mundo empresarial busca ser tan leal a la satisfacción de sus clientes como para comprometerse, ¿cuánto más un cristiano debería de buscar la satisfacción total de su Salvador? Él ya nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él nos regeneró, Él nos salvó. Y hermanos, lo menos que podríamos hacer es buscar la satisfacción del Señor. Vivimos en tiempos, vivimos en un cristianismo actual donde los cristianos se enfocan en su satisfacción, en sus bendiciones, en que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y hermanos, sin embargo, nosotros deberíamos estar pensando en la satisfacción total de nuestro Salvador, que vivamos para su gloria. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y hermanos, esa es la mentalidad de un verdadero discípulo del Señor. Yo le quiero animar a buscar la satisfacción total del Señor Jesucristo, al ganar más almas, al causarle satisfacción cada vez que un pecador se arrepiente. Y por eso debemos de buscar compartir de Cristo a otros y venir los sábados, espero en enero poder hacerlo, volver a reactivarle, ganar almas, para causarle, hermanos, satisfacción total al Señor. En realidad, ganar almas no es algo que nos satisface mucho, aunque nos causa gozo ver a un pecador que se arrepiente también. Pero ganar almas, hermanos, es un esfuerzo para que se dé satisfacción total al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y hermanos, espero que usted y yo podamos vivir una vida que cause satisfacción al Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de poder reunirnos en tu nombre. Te ruego que esta predicación pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual a entender tu corazón y también a buscar ser ganadores de almas. Gracias, Señor, por este tiempo de escuchar tu palabra acerca del Mesías satisfecho. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, les invito a conectarse el siguiente domingo. Es el último mensaje de Isaías 53. Les animamos a que usted pueda congregarse al menos a través de la pantalla. Y también le quiero animar a que usted recuerde que estas 3 semanas estamos suspendiendo los servicios en la mañana, domingo en la tarde y miércoles también. Y la razón es porque el gobierno nos ha pedido que guardemos prudencia y estamos buscando hacerlo por 3 semanas, esperando que el gobierno nos dé nuevamente autorización para podernos congregar presencialmente. Y al mismo tiempo, hermanos, les recuerdo que necesitamos seguir esforzándonos para que la obra siga, porque tal vez los servicios se detuvieron un momento, la pandemia hace que se detengan las cosas en muchas áreas, pero la obra de Dios debe seguir y les quiero animar a que sigamos orando por la iglesia, no se desanime, que el primer domingo en enero que se abra, usted esté ahí presente. Algunos cristianos me temo que están contentos de que se suspendieron las reuniones en la iglesia Jico, porque así ya no se van a sentir culpables, porque todos no iban a venir. Yo le quiero animar que usted haga el esfuerzo en su fe de permanecer ardiente, de manera que cuando reabramos, usted venga a congregarse en el nombre del Señor. Y también le quiero animar a que usted siga diezmando, siga ofrendando para las misiones, para mandar ese apoyo a los misioneros, esperando que podamos tener un buen tiempo, hermanos, y ver cómo la obra de Dios sigue, a pesar de que la pandemia detiene muchas cosas. La obra de Dios no puede parar, debemos seguir tanto en Jico como también en otros lugares. Hermanos, recuerde, usted puede venir algún día, depositar su sobre en el arca de las ofrendas, o bien depositarlo en la cuenta de la iglesia, que se ha subido la tarjeta al grupo de anuncios, al grupo de devocionales de la iglesia. Y si usted quiere saber a dónde depositarlo, mándeme un mensaje para que pueda usted depositarlo y que se entregue a la tesorería de la iglesia, puedan seguir corriendo y pagándose los gastos que hacemos para la obra de Dios aquí en Jico y también para los misioneros. Les mando muchos saludos, hermanos, les amamos, estamos en contacto. Dios me los bendiga.